¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Tú Decides, este espacio que le brindamos al electorado para que conozca un poco más sobre los candidatos a la Cámara de Diputados y Senadores y que pueda emitir su voto conscientemente este domingo 12 de abril. Hoy tenemos como invitado al candidato al Senado, Robert Sánchez Córdoba, quien postula por el partido político Perú Primero. ¿Qué tal, candidato? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, Maribel. Agradecerte por la entrevista y efectivamente dispuesto a contestar las preguntas que tengas para poder informar a nuestros ciudadanos. Bien, candidato, para entrar un poquito en contexto, vemos en su hoja de vida, usted ha sido regidor en Castilla, también ha sido consejero regional por Piura. Nos gustaría saber, candidato, cómo esta experiencia adquirida durante su gestión le va a servir a usted para poder destrabar esos proyectos tan ansiados para la región Piura desde un curul. Gracias por la pregunta, porque esto me permite un poco aclararle a los ciudadanos cuál es la función de un senador, ¿no? Porque he visto en varias entrevistas, no solamente aquí en la región, sino también a nivel nacional, de candidatos al Senado, que hacen propuestas como si fueran a ser ministros o como si fueran candidatos a la presidencia. Los senadores no son ejecutivos, los senadores nuestra función es legislar, pero de alguna manera siendo un filtro de las leyes que van a sacar o a proponer la Cámara Baja, que es la Cámara de Diputados. Y sí, en esas leyes puede existir leyes que buscan el destrabar algunas obras que se encuentran paralizadas, aunque en realidad mucha de esta legislación ya existe. Legislación que permite destrabar obras. Lo que más hace falta en cada gobiernos regionales, no solamente acá en Piura, o municipalidades, es de que nuestras autoridades, que sí son los que van a ejecutar obra, tengan la experiencia y sobre todo tengan un equipo con experiencia para que puedan sacar adelante las obras. Aquí en Piura tenemos varias obras paralizadas, por dar un ejemplo chiquito nada más, los hospitales, 4 hospitales que están ahí, que han pasado 4 años y no se ha avanzado a colocar ni un solo ladrillo, ¿no? ¿Cuál sería su aporte entonces, para explicarlo un poquito más al electorado, cuál sería ese aporte que usted como Robert Sánchez brindaría a la región Piura desde el curul? Claro, la propuesta de nuestro partido es apoyar a los municipios, al gobierno regional, de ser, a ver, te explico, nosotros ahí en el gobierno, de llegar a ser gobierno, tendríamos presencia en el Ejecutivo y presencia además en el Congreso, que ahora se divide en 2 cámaras, la Cámara de Diputados, que serían los que tienen la misión de buscar leyes complementarias a las que ya existen, y nosotros como filtro, por supuesto, no nos vamos a oponer a ese tipo de iniciativas legislativas que permiten avanzar, desarrollar y sobre todo si van a favor de nuestra región. Por eso es importante que en este nuevo Congreso tengamos gente con experiencia, y también lo decías, en mi caso yo he sido regidor en Castilla, primer regidor y también consejero regional. Cuando vamos a elegir a los senadores deben de tener experiencia. Muchas veces hay un voto en contra de la gente que tiene experiencia y queremos gente que sea cero de experiencia, con la idea de que eso va a mejorar. Sin embargo, con ese pensamiento tenemos el Congreso que ahora tenemos, gente sin experiencia que cuando ha ido a legislar, ha legislado de espaldas a la población, buscando leyes que más bien los protejan a ellos. Aquí lo que queremos es un Senado con gente con experiencia, por eso ponen un límite de edad, y además, en mi caso, al tener ya esta experiencia legislativa, que es lo que vamos a hacer, nuestra función es legislativa, en el sentido de revisar las leyes de la Cámara Baja, pero también es fiscalizadora y además representativa. Y ahí en la parte representativa es lo que queremos ser el nexo entre los gobiernos regionales, municipales, ya sea provincial o distrital, con el gobierno central. En los últimos días también la población en sí se ha expresado justamente ya aclarando cuál es la postura, cuál es la función exacta del Senado. ¿Cómo usted podría garantizar que no se van a poner, digamos, ciertas trabas para la ejecución que proponga la Cámara de Diputados? Claro, es que la Cámara de nosotros, de senadores, nuevamente, si la población nos da el respaldo, tiene que ser una Cámara reflexiva. No podemos tener leyes como la que hemos tenido hasta ahora. Escuchaba, por ejemplo, que hasta uno de los candidatos al Senado proponía una ley para, de alguna manera, priorizar
reservorios y además priorizar también el reservorio en nuestra región. Y nosotros nos preguntamos, pero las leyes, al hacer una ley, ¿es suficiente o va a ocurrir lo que viene ocurriendo hasta ahora, que ha habido leyes que ha dado, por ejemplo, universidades, y tenemos más de 100 universidades creadas, pero ni siquiera se tiene el terreno? Entonces, ese tipo de leyes que son muy bien vistas por la población, pero sin embargo no tienen el presupuesto, nosotros tendremos que detener ahí, filtrar y buscar primero que les consigan el presupuesto para luego poder nosotros aprobar ese tipo de leyes. Eso es lo que hace una Cámara Alta, una Cámara reflexiva donde vamos a ver leyes que realmente vayan a favor de la población y que no se le busque engañar como ha venido haciéndose hasta ahora. Así es, reflexiva. Candidato, para seguir conociendo un poquito más de usted ha sido parte de agrupaciones regionales como Unión Democrática del Norte, Unidad Regional, y ahora está postulando con Perú Primero. ¿Cómo ha sido este cambio? ¿Qué le motivó ahora a asumir esta nueva postura? Mira, siempre hemos estado en política desde que hemos estado en la universidad, a pesar de que estábamos como dirigentes dentro de la universidad. Terminé mi carrera en los 5 años sin ningún problema. Igual aquí me hace recordar a un compañero de aula que es Leonidas Guayama, que también es del mismo partido. Estudiamos en la misma facultad, también desde la universidad políticos, pero nunca descuidamos el estudio. Cuando hemos estado afuera, ya fuera de la universidad, hemos tenido vida política en movimientos como este movimiento que mencionas, que es un movimiento regional, siempre con la esperanza, con ese pensamiento de que nosotros debemos de apostar por los partidos políticos. Yo sí soy un convencido de que tenemos que tener partidos políticos, menos por supuesto, ahora tenemos más de 40 partidos políticos, 38 a la hora de hacer las alianzas, 36 candidatos a la presidencia, pero esto en realidad es más de lo que nos deja este Congreso, que busca dispersar el voto para que de alguna manera su 5%, 6% de aprobación le sea suficiente para pasar la valla y seguir gobernando. Entonces, yo sí creo que debe haber partidos políticos, pero hay que poner vallas para que no se generen así en esta cantidad, sino unos 5, 4, quizás hasta 6 partidos políticos que manifiesten las posturas tanto de izquierda, derecha o centro, para poder nosotros volver nuevamente como era antes de los 90, donde se tenía algunas doctrinas, algún pensamiento desde joven, una formación política, buscando tener representación y sobre todo buscando tener una voz dentro del Congreso o dentro del Ejecutivo. Usted ha mencionado algo y es buscar esa representación, pero también el electorado, por ejemplo, busca ser representados por personas idóneas. Dentro de su hoja de vida encontramos que hay una investigación fiscal por el presunto delito de violencia contra la autoridad. Es importante que esto se aclare a la población. Quisiéramos saber en qué estado se encuentra este proceso y qué ocurrió realmente durante este incidente. No, ahí Fiscalía, porque ya se ha regresado el expediente, se ha regresado hace como 1 mes y medio, varios errores que cometió Fiscalía, porque me incluye a mí, y no solo a mí, sino incluyó en esa investigación a otros regidores, porque estuvieron presentes en la votación, y esa es la función que tiene todo regidor, de estar presentes en una votación. En mi caso ni siquiera estuve presente, porque yo estaba justamente en una campaña electoral, yo postulaba a la Municipalidad Distrital de Castilla, y no estuve presente en la votación. Fue el pleno del consejo que suspendió al alcalde de ese momento, Luis Ramírez Ramírez, y el pleno, después de suspenderlo en una sesión, le deja el cargo al primer regidor, que era mi persona, pero como siempre lo hemos manifestado, yo no estaba aquí. Es más, cuando yo me entero, incluso ya había terminado la elección y yo estaba en la región de Arequipa. Entonces no tengo nada que ver ahí por esto, y también por lo que te comentaba, porque otros regidores que estuvieron presentes, por estar presentes los había incluido en la investigación, pero se regresó y nuevamente empezará, llevando ahora sí a los que les corresponde, aquellas personas que en ese momento tomaron la decisión de suspenderlo, observarán, mirarán si eso fue correcto o no, ya depende de la justicia. Bien, ¿no? Candidato, se nos acaba el tiempo en este primer bloque, pero vamos a la franja electoral y volveremos en breve.
Hola, soy George Forsyth y no soy un político de discursos. Hablo de frente y actúo con decisión. Hoy el Perú vive con miedo y eso tiene que terminar, porque no hay nada más importante que tu tranquilidad y la de tu familia. Cada 5 años todos se creen expertos en seguridad ciudadana y el resultado siempre es el mismo. Yo ya me enfrenté a las mafias y lo voy a volver a hacer. Con decisión, el Perú sí puede cambiar. Bien, ya estamos una vez más aquí en Tú Decides. Hoy tenemos como invitado al candidato Robert Sánchez Córdoba, quien postula al Senado con el partido político Perú Primero. Candidato, en el bloque anterior le comentaba, es importante conocer un poquito más de usted. Tenemos también en información dentro de su hoja de vida su patrimonio declarado. Usted declara en inmuebles, tiene un inmueble que supera el 1.000.000 de soles, mientras que sus ingresos registrados anuales son de poco más de 51.000 soles. ¿Cómo sustenta este crecimiento de sus activos patrimoniales? Facilísimo, se llama préstamo. El terreno donde funciona el colegio El Triunfo, que es en la calle Tacna, es un terreno comprado a través de una hipoteca. Lo compró la Caja Piura y que luego pasó a la Caja Paita y se viene pagando mensualmente. Entonces, eso es lo que hacemos todos los empresarios, endeudarnos para salir adelante. Bien, candidato. También hace poco el candidato para la presidencia, Mario Vizcarra, justamente el representante de su partido político, ha señalado en una entrevista que de llegar a ocupar el cargo va a eliminar la Cámara de Senadores. Él aclara que es porque no está planteada de la manera correcta. ¿Cuál es su postura al respecto? Bueno, en realidad la Cámara de Senadores, y estoy postulando y podría ser contradictorio esto, pero hay que recordar que ya se le preguntó a la población si es que quería o no que se volviera a esta doble cámara. La lectura de la población en ese momento fue decir no, seguimos con una sola cámara, que tenemos solamente congresistas. Pero estos congresistas que necesitaban ir a la reelección y estaba prohibida la reelección, impedidos de irse a la reelección, buscaron esta salida en contra de la decisión del pueblo de ir a la doble cámara, y de esta manera ya no se llama reelección porque ya no van a ser congresistas sino diputados. Entonces es una lectura que le dieron para poder reelegirse. Lo que se podría hacer es la consulta, ¿no? Ahora me dirán, pero si tú estás en contra, ¿qué haces postulando a eso? Es que la normativa está dada así. ¿Qué pasaría si nosotros no presentamos candidatos a los senadores? Tan sencillo como que no pasamos la valla, porque para pasar la valla recuerden que no se mira la votación de nuestro presidente, sino la votación del senador nacional más la senador regional, además, porque es hay que ver la votación de los diputados. Entonces, si vamos ya con la mitad, con el 50% en contra, estamos condenados a simplemente presentarnos para cumplir. Entonces, no nos hemos presentado solamente para cumplir, nos hemos presentado porque queremos ser gobierno, porque queremos representar a nuestra región, en mi caso, porque queremos que Piura tenga en esta doble cámara, tenga presencia en el Senado, no un senador. Piura puede tener 2 senadores, porque hay que recordar que todas las regiones de todas maneras van a tener un senador, porque es el senador regional, y en mi caso, como candidato nacional, podemos tener, si todos los piuranos nos unimos, podemos tener 2 senadores que pueden representar a nuestra región. Mario Vizcarra justo propone volver a un referéndum. Quisiera saber su postura, y creo que es importante aclarar esto o conocer un poco más. ¿Verdaderamente va a servir este referéndum? Usted ha mencionado, ¿no? En el anterior no tuvo efecto. La población emitió su decisión, pero finalmente los congresistas optaron por algo diferente. Desde el Senado, desde su postura personal, ¿cuál considera que esto verdaderamente va a tener efecto, emitir nuevamente un referéndum? Mira, yo creo que si la población lo requiere, tendríamos que hacerlo. O sea, no hay otra alternativa. Si nosotros vamos a gobernar, se supone que es bajo la decisión del pueblo. Si la decisión del pueblo es de que haya un referéndum, tendrá que haber un referéndum. Y si ese referéndum toma decisiones que a nosotros de alguna manera no nos favorece, tenemos que aceptar. Finalmente, un funcionario, o ya sea elegido por el pueblo o puesto por confianza, tiene que acatar lo que la población diga.
¿Cómo toma candidato los resultados de las encuestas? Ya varios han dicho que son, digamos, resultados no confiables, que responden a ciertos intereses, pero vemos que por lo pronto Perú Primero no aparece todavía. No aparecemos, efectivamente, ¿no? Pero mira, yo soy físico de formación, soy hombre de ciencias, creo en las encuestas, creo en las estadísticas, estoy convencido de que las estadísticas, las encuestas son una herramienta muy valiosa, que te miden con muy buena precisión. Como siempre dicen, 2.5% de margen de error, muy bien, pero no creo en las encuestadoras, que es otra cosa. Y no creo por la experiencia que uno tiene, o sea, a los que nos están mirando en este momento, acuérdense, 10 días antes, para no exagerar, un día antes de la elección, Pedro Castillo aparecía en las encuestas. Entonces hay ciertos intereses, tanto nacionales como también regionales. Las encuestas que se hacen finalmente se colocan en función a quién da más, quién da menos, o intereses ya partidarios o intereses económicos que deciden que la población tenga esta información para de alguna manera tratar de manipular, sesgar la votación, porque hay que reconocerlo, el margen de porcentaje de gente que todavía no decide su voto es alto. Eso es cierto. ¿Y dónde lo decide? Lo decide en el momento de la votación. ¿Y por quién opta la mayoría? Por el que va primero, voto a ganador. Entonces tratan de imponernos a 2, 3 candidatos, y otra de las estrategias de otras encuestadoras es mostrarnos a alguien como que si fuera subiendo poco a poco y decir que en la última semana es el que va a ganar. O sea, esas estrategias ya las conocemos. Pasó en la elección anterior, para no irnos muy lejos, y ha pasado en cada elección. Pedro Castillo no aparecía en las encuestas y ganó bien en la primera y en la segunda vuelta. Efectivamente, candidato, no aparecen en las encuestas, pero, por ejemplo, en las redes sociales, la mayoría de jóvenes mostraba su apoyo en su momento a Martín Vizcarra. Ahora, pues, su hermano Mario Vizcarra, que está encabezando. ¿Cuál sería esa promesa, ese mensaje que le daría ahora? Porque muchos sienten ese temor de que, a pesar de que sean las mismas propuestas, la misma plancha de candidatos, cambien esos intereses, ese foco del partido político. Mira, es cierto lo que tú dices. Cuando Martín estaba de candidato, era recibido multitudinariamente, físicamente, y en las redes sociales era uno de los favoritos por la juventud y por todas las edades, ¿sabes? Porque todos recuerdan los bonos, recuerdan la liberación de la AFP, recuerdan que cerró el Congreso, recuerdan que se enfrentó a este Congreso que no quería que se den los bonos, que se liberara la AFP, que decía, no, porque las AFP son inversionistas extranjeras, nos van a dejar, se van a ir. Mira, han pasado cuántos años, ¿qué AFP se fue? ¿Qué banco quebró? O sea, ese Congreso que se oponía, a ese Congreso se enfrentó Martín Vizcarra y la población lo recuerda con cariño. Luego, cuando asume el reto su hermano Mario, efectivamente hubo una caída, hay que aceptarlo, pero se echó a caminar, conversar con la gente, trataron de mostrarlo como una persona que no tenía el don de la palabra, que no tenía el suficiente coeficiente como para gobernarnos. Sin embargo, nos ha demostrado que sí está preparado. Y ojo, que hemos tenido recibimientos multitudinarios en Chiclayo, en Trujillo, en Cusco, en Puno, aquí en Piura. ¿Qué partido político ha logrado hacer un meeting en Piura? Entonces, es diferente. El candidato, pueden decirnos que no aparece en las encuestas, pero cuando camina a la ciudad está bien recibido, bien querido, bien aceptado por la población, porque recuerda efectivamente a su hermano Martín Vizcarra y sabe que él lleva la misión encargada por Martín. Bien, candidato, se nos acaba el tiempo a este segundo bloque en Tú Decides. Hoy tenemos como invitado al candidato Robert Sánchez Córdoba, quien postula al Senado Nacional por el partido político Perú Primero. Vamos a volver en breve en otro bloque para comentar un poco más ya sobre las propuestas y cuál va a ser el aporte desde el Senado. Volveremos en breve. Entregaremos 2 millones de viviendas en favor de las familias que necesitan un primer hogar, de los matrimonios jóvenes y las madres solteras. Limatambo, donde estamos hoy, es un testimonio de lo que puede lograr el Estado cuando se pone las pilas y decide trabajar en favor de los peruanos de bien. Ese es mi compromiso y el compromiso de Libertad Popular, a través de un agresivo programa de edificaciones en alianza entre el sector privado y el gobierno nacional. Belaúnde, presidente. Libertad Popular.
Ya estamos de regreso en Tú Decides, este tercer bloque. Hoy tenemos como invitado al candidato Robert Sánchez, quien postula al Senado por el partido político Perú Primero. Candidato, en el primer bloque usted nos mencionaba, hacía esta aclaración, ¿no? Ustedes no hacen propuestas de ley, sin embargo, se encargan de fiscalizar esta actitud reflexiva que mencionaba. Desde el sector educación, ¿cuál sería este apoyo? Mira, nosotros como partido, hablando como partido, porque también nos reunimos y hemos llevado algunas propuestas para que se consideren dentro del plan nacional y han sido aceptadas. Nosotros vamos, como nuestro partido tiene el eje de educación, el eje de salud, el eje también que es fundamental, la reactivación económica y por supuesto el combatir la inseguridad que existe. Entonces, estos ejes en realidad no están desligados, no están separados, no corre cada uno por su lado, porque a mayor educación también tenemos mejor seguridad. Lo que nosotros estamos proponiendo como partido, por ejemplo, es que nuestros jóvenes que salen de los colegios, terminan la secundaria y son deportistas, entonces sean acogidos por la beca 18. La beca 18 ya está dada, tiene un presupuesto y que por cierto este año se le había quitado el presupuesto, entonces nosotros creemos que debe de considerársele el presupuesto y ampliársele el presupuesto para la beca 18 y además que no solamente sean premiados los alumnos que académicamente están bien y económicamente no están con buenos recursos como para solventar seguir estudios superiores de institutos o universidades, pero que aquí se les considere a los jóvenes deportistas. Estos jóvenes que llegan a representar a nuestra región y lo único que reciben es una fotografía o una medalla. Entonces creemos que esa habilidad, esa inteligencia que tiene el joven tiene que ser recompensada para que pueda seguir sus estudios. Además creemos también que si una familia que quiere mandar a su hijo a que siga estudios a un instituto, a una universidad, de pronto tiene que gastar tanto en pasajes, hospedaje, alimentación. Entonces decimos, si hay varios cuarteles en diferentes regiones que cada vez tienen menos gente interesada en servir, entonces ¿por qué no lo hacemos más atractivo? ¿Por qué no proponemos que estos cuarteles termine el joven con un título que le permita tener esta formación técnica? Y claro, actualmente me dirán, sí hay convenios, sí, pero lo que queremos es más allá que un convenio, que todos los jóvenes que van a servir terminen con esta profesión, con este título, con esta carrera, para que puedan defenderse. Y lo importante aquí es de que ya tendrían alojamiento, tendrían alimentación asegurada y además estudio. Eso podemos hacerlo con aquellos jóvenes que además de aprender el amor a la patria, estarían aprendiendo, tendrían una formación para poderse defender. Estas dos, iniciativas que tenemos van a contribuir a que menos jóvenes estén en las esquinas, que menos jóvenes sean tentados en caer en las redes de esta inseguridad que existe, ¿no? También nosotros creemos, y lo ha propuesto nuestro candidato a la presidencia, porque con Vizcarra sí hubo bonos y los demás partidos políticos que hoy buscan la reelección se opusieron a los bonos y ahora que están en campaña todos te ofrecen bonos. Entonces con Vizcarra vamos a proponer, pero bonos que sean pensados, que sean de alguna manera que tenga retorno para la economía, y estamos hablando del bono emprendedor. El bono emprendedor no es para todos, es simplemente para aquellas personas que van a empezar, tienen una idea de negocio y el capital es pequeño para los grandes empresarios, pero muy grande para aquellas personas que recién empiezan. Estamos hablando de 5,000 soles para ideas de negocio, generalmente para jóvenes o mujeres que quieren emprender. ¿Y cómo se regresa esto? Esto tiene que ver con la reactivación económica, porque de esta manera este dinero que comienza a circular, ya formalizamos a esta pequeña o microempresa está formalizada, pero además da trabajo, y al dar trabajo tenemos ya mayor gente que de alguna manera tiene ingresos económicos, tiene el cómo sustentar el ingreso para la comida, para la olla, para la familia, y estamos también combatiendo a esa inseguridad que existe.
Y por supuesto, con respecto a la inseguridad, ya hemos dicho que no es suficiente con más cárceles, que está bien, pero eso en realidad, más cárceles, dar inteligencia y todo lo que proponen los demás, lo que hace es mantener o disminuir un poco momentáneamente. Tenemos que combatir la inseguridad desde el origen. Con estas 3 iniciativas que te he dado, por ejemplo, si tú tienes ya este apoyo económico, se acaba el gota a gota. Si tienes jóvenes estudiando, jóvenes que son de alguna manera becados, quitamos a esta juventud, la apartamos de esa lacra social que existe, que puede corromperlos y llevarlos a formar parte de esas filas que nosotros estamos combatiendo. Entonces, hay que ir al origen del problema, no con ideas locas como por ejemplo llevar a los delincuentes a la selva y ponerlos a que la chuchupe los esté cuidando, no, porque en algún momento hasta las chuchupes se van a acabar, porque no va a haber tanta chuchupe para tanto delincuente. Tenemos que acabar la delincuencia desde origen. Pero mientras atacamos la delincuencia de origen, ya hay delincuencia, digamos, formada, reforzada. ¿Qué haríamos con ellos? Por eso es que te decía, sí está bien, lo otro está bien. Más cárcel, sí, se necesita más cárcel. Nuestro líder candidato a la presidencia lo ha dicho. También hay cuarteles que están abandonados donde podría utilizarse para, claro, haciéndole ciertos arreglos, que sería la inversión menor y más rápido, en menos tiempo. Ya tendríamos dónde llevar a estos delincuentes de alta peligrosidad. Eso está bien. Darle inteligencia a la policía, por supuesto, ¿quién dice que no? Aunque fíjate que conversando con gente que está en el medio tanto del ejército como de la policía, siempre dicen que la policía tiene la mejor inteligencia para combatir al terrorismo. El ejército no lo pudo hacer solo, lo hizo con inteligencia de la policía. O sea, la policía tiene la inteligencia, pero hay que empezar también a apartar, porque cuando hablamos de corrupción, la corrupción está enquistada en todos sitios y en la policía también. Entonces, mucho del crecimiento de la delincuencia tiene que ver también con la dejadez o la corrupción que ha habido también en la policía. Entonces, no es suficiente con darle más inteligencia, porque si no quitamos a esos malos elementos, no reestructuramos esto, va a ser más de lo mismo. A los que me están escuchando, saben perfectamente, cuando te roban la mototaxi, cuando te roban el taxi y vas a la comisaría, ¿acaso no son, después de ir a poner la denuncia, no te comienzan a llamar ya los que se robaron el vehículo? Están involucrados muchos policías, y no estoy hablando mal de la entidad de la policía, porque nos ha sacado de muchos problemas, nos ha salvado de situaciones muy complicadas. Muchos policías, tengo familia policía, tengo un tío que falleció siendo policía sirviendo. Estoy muy agradecido de la policía, pero también hay que reconocer que hay malos elementos y hay que corregirlo. Las propuestas que dan los otros candidatos efectivamente son propuestas válidas y que nosotros también las aceptamos, pero creemos que no es suficiente. Hay que combatir el origen de la delincuencia, si no tendremos más de lo mismo. Candidato, antes de que se nos termine este tercer bloque y vayamos ya al final, ¿de dónde se plantea sacar este presupuesto? Usted ha mencionado, ¿no? Por ejemplo, la entrega de bonos. ¿Cómo haríamos para que no se genere un presupuesto inimaginable, que también sea inmanejable? Claro, hay presupuesto que ya está dentro de cada ministerio. Lo que hay que hacer es, dentro de los ministerios, redistribuir en este caso, servir a la población. Entonces, ya están los presupuestos a los ministerios, porque aquí también no quiero caer en algunos errores que dentro de ofrecer, por ejemplo, por ahí escuchaba de que en salud le vamos a duplicar el porcentaje del presupuesto destinado. Eso no se puede hacer, bueno, si se hace, tienes que quitarle el porcentaje a otro ministerio. Aquí no estamos hablando de incrementar los porcentajes, lo que estamos hablando es de que el dinero que está destinado a los ministerios sea bien utilizado. ¿Cuánto dinero se pierde dentro de cada ministerio por la corrupción? Entonces, si nosotros atacamos eso, comenzamos a disminuir y el dinero es bien utilizado. Dinero hay,
Lo malo es que de alguna manera se lo lleva a la corrupción y de esta manera perjudica a la población. Bien, se nos acaba el tiempo en este tercer bloque, ya pasamos al final. Hoy estamos con el candidato Robert Sánchez Córdoba, quien postula al Senado con el partido político Perú Primero. Regresamos en breve, esto es Tú Decides.